podemos controlar. Con ustedes, la terapeuta de la voz encantadora. Ella es Marta Morán. Así es, ya lo escucharon, como todos los jueves, así es. ¿Y acaso excepciones? Llega con ustedes Marta Morán. Hola, hola Memo, buenos días. Pues hoy vamos a hablar de un tema que ya nos habían pedido en su momento, pero lo guardé justamente para el día de hoy porque pues ayer fue Día de Muertos. Y hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo a la muerte. Vamos a hablar del miedo a la muerte, que es algo muy común, y vamos a ver cómo podemos superarlo. Creo que la mayoría de las personas le tenemos miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte. Uh-huh. Claro, ¿A cuál porque muerte? ¿A la tuya o a la de los que quieres? ¿O cómo? ¿A qué le tienes miedo? Porque no la conoces. ¿Cómo le puedes tener miedo a algo que no conoces? yo tengo a las dos. Okay. Pero, pues si yo me muero, pues me morí, ¿no? Ajá. Pero me dolería más ver a los demás morir. Ok. Como mis padres, mis hermanos, Por sobrinos, amigos. por supuesto. Ajá. Fíjate que esto es algo bien natural, Memo. El miedo a la muerte también se le llama tanatofobia, cuando ya pasa de ser algo como que, ay, no hablen de eso, a ataques de pánico, a hiperventilar, a sudar frío, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Ya cuando llegas a ser como fobia, justo el nombre se llama así, tanatofobia. Es algo natural tenerle miedo a la muerte en la mayoría de los seres humanos, pero también es natural que es un hecho inevitable, o sea, la vida y la muerte llegan juntas, van pegadas, llegan juntas y se van juntas. Es real. Sí, Cuando es nacimos, un camino que vamos exactamente, para allá todos. es una moneda de dos caras. No nomás, el hecho de que nomás queramos ver una es error de nosotros, porque la otra carita ya está, ¿no? Fíjate que lo que más miedo da, Memo, muchas veces, más que con miedo a la muerte, porque nadie se ha muerto y ha regresado como para que nos cuente literal cómo fue. O sea, sí, pues me morí 3 días y luego reviví, me paseé, entonces hice, entonces visité a mis ancestros y luego volví. Nadie lo ha dicho. Ha habido así como anécdotas de personas que dicen que estuvieron muertos un minuto y hubo como una especie de historia que más o menos coincide, ¿no? En los que han vivido historias similares y luego las reviven y dicen, ¿para qué me trajeron? Estaba muy a gusto del otro lado, ¿va? Se veía muy padre. Se veía muy padre, se sentía bien a gusto. Bueno, la realidad es que nadie ha muerto varios días y un mes después regresó así como muy tranquilo, ¿verdad? Esta parte es la que da miedo, lo desconocido. ¿Sabes qué da más miedo que la muerte? El creer cómo se va a morir. Porque como no conoces la muerte, ¿cómo le puedes tener miedo a lo que no conoces? Igual es a toda madre. Por algo no regresan, ¿verdad? Ajá. O sea, la realidad es que pareciera que lo que se da miedo es a la oscuridad que representa, al sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Creo que es más lo que nos imaginamos que lo que puede llegar a ser. Y aquí hay un error bien grave, y eso es bronca de todos los papás, porque desde chiquitos nos enseñan a tenerle miedo a la muerte. Es real. ¿Cuándo has visto niños en los velorios? No, pues nunca. No los llevan. No los llevan. ¿Cómo les disfrazan los padres a los niños? Está que alguien dormido. murió, está dormido, se fue al cielo el abuelito. Pues el niño obviamente dice, toda madre, yo también me quiero ir al cielo, me voy a tirar de un balcón a ver si, ¿sabes? Pues no tenemos conciencia de la muerte cuando somos chicos, pero nos empiezan a meter una idea preconcebida del propio miedo del padre o la madre, ¿no? Entonces vamos a hablar justamente de eso, de lo habitual que es pensar en la muerte cuando se sufre alguna enfermedad o cuando se está expuesto a un peligro vital, como las circunstancias en las que vivimos, cuánta gente de repente secuestro, cuánta gente, peor, cuando se han equivocado, ¿no? Y han agarrado, encañonado a gente que ni era, ¿no? Obviamente al estar así al borde de la línea que dices, ya aquí quedé, claro que es normal tener miedo, pero es curioso, cuando he hablado con personas que han estado en esas circunstancias, el miedo no es a morirse, sino la forma en la que van a morir. O sea, el miedo no es, ya me morí, sino que no me pude despedir, no pude decirle adiós a mis hijos, o no dejé nada listo, no viví, me faltó mucho, por miedo a vivir, ahora me tengo que morir y no viví, ¿no? Y fíjate que todo esto es lo que vamos a desmenuzar un poquito más en esta estabilidad que podemos tener hablando justamente de la muerte, que es algo pues como hablar de la vida, que no nos guste o no la queramos ver, pues no significa que no exista y no significa que no sea real y que no vaya a llegar. Simplemente nos va a agarrar desprevenidos. Y la idea de este programa es que hagamos mucha conciencia, empezamos justamente a cambiar el miedo a la muerte por el amor a la vida, empezar a disfrutar, a darle el respeto que la muerte va a tener en su proceso y tenerla lista para que cuando llegue no nos agarre desprevenidos. Oye, tú eres
experta en el tema de la tanatóloga, eres Tanatóloga, sí, también. O sea, tú eres alguien que ayuda a las personas a superar la pérdida. Sí, claro. Y no nomás de la muerte, la tanatología aborda cualquier tipo de pérdida, ¿no? La muerte de un ser querido obviamente está en lo más alto, pero pues también es la pérdida de una relación de pareja, la pérdida de un negocio, de una casa, de cambiarte de ciudad o de país, la pérdida de algo que considerabas tuyo, bueno, hasta de mascotas. O sea, hay personas que quedan devastadas después de que su mascota falleciera muchos años después y se siente como si fuera realmente la pérdida de una persona, ¿no? Porque cada quien lo integra de una manera distinta. Y tú ayudas a mejorar ese proceso. Sí, también. Wow, qué interesante. Así es, Memo. Bueno, vamos a una pausa. Ok. Están escuchando a nuestra gran psicóloga Marta Morán. Cómo perder el miedo a la muerte. Cómo superarlo también. Y también tips muy buenos que nos va a dar más adelante. Quédate con nosotros aquí en FM Globo 97.9. Continuamos. Estamos hablando con nuestra gran psicóloga Marta Morán. El tema de el miedo a la muerte. Cómo superarlo. Continuamos con el tema, Marta. Sí, Memo, hablábamos en el corte anterior que muchas veces más que el miedo a la muerte es el miedo a cómo vamos a morir o el miedo a cómo va a morir la gente que queremos, pero sobre todo es el miedo a lo desconocido, ¿no? Fíjate que más que el miedo a la muerte, porque decíamos en el corte pasado, pues nadie se ha muerto y ha regresado para decir, no hombre, está toda madre, se siente bien bonito, muéranse todos. Pues no se dice, no se vive así, pero sí sabemos que hay un miedo natural a lo que no conocemos, ¿no? Pero sobre todo a lo que podemos imaginar de ese proceso y casi siempre implica morir con dolor. Fíjate que lo que más miedo da a las personas es justamente a eso, a morir con dolor, a morir de una enfermedad muy de agonía, ¿no? Pero no todo tiene que ser así. Ahora, si tú crees que ese es tu miedo, si consideras que ese es tu miedo, creo que tienes muchos elementos desde ahorita que estás joven o fuerte o sano, pues para prolongar esta vida a una vejez que sea lo más sano posible. O sea, si tú ya te cachaste que le tienes miedo a una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad, pues digo, tienes bastante tiempo, considerando que te vas a morir viejito, como para empezarte a cuidar desde ahorita, ¿no? Claro, para alargar. Exacto, es cambiar la interpretación que se tiene respecto a esto. Otro, hay muchas personas, no voy a ahondar en la fobia hoy, ¿va? No me voy a referir al miedo a la muerte en la parte de la fobia, como te decía, de las personas que tienen ansiedad por eso, que no duermen, que tienen ataques de pánico, que se vuelven a las personas que tienen un trastorno ahí, la famosa hipocondria, ¿la conoces? Las personas que inventan enfermedades y las sienten aunque no las tengan. Bueno, no vamos a ahondar en eso, ¿no? Porque ellos también justamente viven con mucho miedo a morir y eso les alborota la hipocondria, ¿verdad? Entonces vamos quitando esa parte de lo patológico de lado y vamos a hablar de este miedo a la muerte más común, al que es más, digamos, como conocido por todos, ¿no? Pero vamos a empezar a moverlo, Memo, de forma que tengas más conciencia del por qué le tienes miedo, ¿no? Dentro de algo que no sea como conflicto tipo trastorno, ¿va? No podemos librarnos de morir, esa es una realidad, es aceptar. Mientras más rápido lo aceptemos, más fácil pasamos de la página, vaya. Las personas que se preocupan por este hecho de que van a morir, le dan tantas vueltas a eso, piensan tanto continuamente, que ellos mismos están provocando sentir miedo, más miedo del que tendrían, ¿va? Porque si tú piensas, sí, todos nos vamos a morir, sí nos avisaron, ya sabemos. Muy bien. ¿Y alguna vez has puesto en consideración cómo te gustaría morir? Te gustaría, fíjate la palabra, ¿cómo te gustaría morir? Es que yo no me quiero morir, aquí los huevos no son al gusto, se va a morir, señora. ¿Cómo le gustaría morirse? Pues dormida en mi cama. Qué diferente. ¿Y te da miedo imaginar eso? No. ¿Te da miedo imaginar que te vas a morir, por ejemplo, habiéndote despedido de todos tus seres queridos? Haber vivido al máximo. Amado, haber dicho, los aprendido. amé a todos. Todos saben que los amé, no me arrepentí, ya de mis errores ya están superados. No hay resentimientos, mi vida es en paz, hice lo que me gustaba, disfruté, no me quedé con ganas de nada. Creo que cualquiera se podría ir a dormir bien a gusto sabiendo que al día siguiente no va a despertar. Claro. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hace? Pues cómo vas construyendo en tu mente, en tu cabeza, obviamente esta idea de lo que significa la muerte. Porque lo que le tienes miedo es a la idea que tienes de la muerte. Vamos cambiando de idea, va a suceder lo mismo.
pero cómo lo vivas, cómo lo interpretas, cómo lo vas integrando, cómo lo vas construyendo, eso es lo que hace la diferencia. Ahora, hay varios motivos, obviamente, por lo que las personas pues llegan a tener este miedo, ¿no? Los más comunes, pues la edad. Obviamente hay personas que cuando, fíjate, es ilógico a veces, ¿no? Que muchas veces dicen las estadísticas que los jóvenes son los que sufren más miedo a la muerte y más ansiedad por ella, pero al mismo tiempo son los que más se exponen a ella. Les vale madre, andan manejando todos ahogados de borrachos, se meten cuanto brownie sepa Dios con que esos brownies espaciales se los atascan, les revuelven un montón de medicamentos de psicofarmacológicos que le roban a la mamá o a la abuelita. La tacha. Así es, le revuelven todo. Dice, no es absurdo eso, son los que aparentemente le tienen más miedo a la muerte y son los que más se exponen a provocarla, ¿no? Y son los más valientes, ¿no? Más bien, en más eso. irresponsables, no es valentía, es irresponsabilidad. Tiene una cuestión de naturaleza porque su corteza prefrontal no está madura, entonces esta parte de aquí, la corteza prefrontal, yo me estoy tocando la frente como si me estuvieran viendo, me van a ver en el video al rato, Sí, ¿no? sí. La parte de las dos sienes acá, la corteza prefrontal, pues obviamente en ellos no está madura, así que las decisiones que tomen pues son con las patas o con las tripas. ¿A partir de qué edad se madura la corteza En los cerebral? prefrontal. En Prefrontal. los hombres alrededor de los 25, 26 años y en las mujeres a los 24, 25 años. O sea que las mujeres maduran más temprano que los hombres. Sí, por supuesto. Órale. Eso está más que demostrado y obviamente por eso antes de esa edad, antes de los 25 en promedio, pues todos la verdad que deciden con las patas o con las tripas o como... O sea, con ese pensamiento todavía inmaduro, vaya. Entonces sus decisiones pues son muy, provocan muchos problemas casi siempre, ¿no? O sufren mucho porque imaginan un montón de cosas. Entonces no es tan madura su corteza prefrontal, no tiene la capacidad de decidir tanto como una persona más adulta. Entonces por una parte está la edad. Otra parte de la que una persona pueda sentir miedo a la muerte, pues trauma. Hay personas que han experimentado un evento traumático en su vida y pueden llegar a sufrir, a sufrir mucho, a tenerle ya no nomás miedo a la muerte, sino miedo a la vida, Memo. Te ponía el caso de las personas que han vivido secuestros, por ejemplo, o personas que han estado en accidentes automovilísticos o de aviones, donde han llegado a sufrir realmente la pérdida cercana de mucha gente, ellos se salvaron, ¿no? Hay gente que cuando no trabaja esa experiencia traumática, pues se queda con ella, entonces ya no nomás tiene miedo a la muerte, sino también miedo a la vida. Otras personas le tienen mucho miedo a la muerte, pero porque tienen a los padres muy cercanos a la muerte. Cuando ya los padres o los abuelos son muy viejitos o están muy enfermos, ellos en lugar de prepararse para la despedida, se apanican, se vuelven ansiosos, sufren mucho y ni siquiera le dan paz a la persona que va a trascender. ¿Va? Y pues obviamente junto con pegado los problemas de salud. Cuando una persona está viviendo un problema de salud, le da mucho miedo a la muerte. Lo vimos en el COVID. Hay gente que murió de miedo más que de COVID. O sea, de tanto miedo que cuando no se sabía nada y todos los hospitales estaban colapsados, tuvieron tanto miedo muchas personas que se infartaron, por ejemplo, del miedo de lo que estaban viviendo. Qué fuerte. Muy fuerte. Pero así pasó. Vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Estás en Al Día. Quédate con nosotros en el 97.9 de tu radio. Ya regresamos. Continuamos esta mañana con Marta Morán. Seguimos hablando del interesantísimo tema del miedo a la muerte. Y cómo superarlo. Y bueno, ya hablamos estos dos bloques muchas veces cómo nos sentimos referente a la muerte. Exacto. Pero ahora me gustaría soluciones, Marta. Ahí te van. Hay varios métodos, más que métodos como recomendaciones o formas de enfrentar esto, ¿no? De superar esto y de cambiar la interpretación que se hace del concepto de la muerte, ¿no? Esto obviamente en terapia lo que trabajamos mucho y lo voy a mencionar de una manera muy así, pues general. Claro, venga. Viene, pues uno, pues aceptar lo inevitable, no hay mucha complicación con esto, ¿no? La muerte va a llegar y aprender a entender esto es lo que nos va a permitir vivir de una manera diferente. Si ya sabemos que algo va a llegar y que no lo podemos controlar y que no lo podemos cambiar y que por más que nos paremos de pestañas y nos encerremos en una burbuja, va a llegar, entonces hay que aprender a movernos de este estado de tensión y de estrés y de angustia y de miedo y empezar a preparar algo que nos quite justamente ese miedo, esa angustia y ese estrés. Puedes pasarte todos los días de tu vida viviendo con miedo, eso es real, lo puedes hacer, hay gente que así lo vive, pero pues ¿cuál es la diferencia entonces? O sea, ¿dónde quedó la vida que tenías? Porque la muerte no te va a esperar a que la vivas, a la vida,
para entonces ya vengo por ti. O sea, simplemente la vivas o no la vivas, te vas a morir. O sea, tienes las dos opciones, vivir con un montón de miedo y no disfrutar la vida, o disfrutar la vida al máximo, gozarla, agradecerla, aprender, llevarte una muy buena maleta de experiencias. Con responsabilidad. Obviamente, y luego ya te mueres porque el resultado va a ser el mismo. Así que lo único que puedes cambiar es cómo vas a vivir. Hay una ¿sale? frase que decía mi abuelo Francisco, A que ver. en paz descanse, decía, le podrás ganar a todo, pero hay algo a lo que nunca le vas a poder ganar y es Ujú. al tiempo. Así es. Y todos tenemos un tiempo en esta vida y entender eso, fíjate, hay gente que dice, es que ¿por qué no sé? Justamente para que la disfrutes. A lo mejor es un regalo sorpresa y lo estás viendo al revés. Entonces cambia la interpretación. Hay personas, Memo, que con toda la responsabilidad, cuando ya aceptan, cuando ya saben que van a morir, y eso no sabes cuánta paz da. Yo lo hago, yo lo tengo, yo lo recomiendo ampliamente. Que tú decidas con toda la salud y toda la vida que tienes en este momento, cómo va a ser tu proceso. Ejemplo, hay personas que a la primera oportunidad, tarjetazos, si tú quieres, se lo van pagando en abonos chiquitos, pero no le heredan a sus dolientes el que hayan de, no nomás llorando al muerto, sino llorando porque le tienen que pagar a la funeraria y no tienen para pagarlo, haciendo una cooperacha entre todos. No heredes, por ejemplo, eso a tu familia. Si realmente te preocupa morirte, te preocupa por vivir y que ellos, los que se quedan, solamente se dediquen a llorarte, a agradecer tu vida, pero no andarse endeudando, no andar pagando, o sea, preocupándote, pero en cosas que sí están en tu control. Deja No el otro. felicidad, no dejes problemas. Exactamente. Decide cómo quieres morirte, por ejemplo, un día en familia, háblenlo. Estas fechas que pasaron, el Día de Muertos, es justamente para eso. ¿Cómo me gustaría? Quiero sufrir como sufrió mi abuelo, mi abuela, quiero andar pariendo chayotes ahí a ver quién me va a enterrar o a ver quién se va a encargar, o eso lo puedo decidir yo, porque en vida sí lo puedes decidir. Oye, ¿sabes qué también es importante? Que dejen en vida solucionado El testamento, el por favor, testamento no hereden o la problemas, donación. lo que sea. Eso, ocúpate, para eso la tienes la vida, para que decidas justamente cómo te quieres ir en paz el día que te toque y ya no te tengas que mortificar por nada. Sí, porque septiembre y octubre Son el eran mes del meses testamento y del no lo testamento, aprovechamos, y te ¿verdad? aseguro que nadie. ¿Y sabes qué? Ahora que falleció mucha gente del Ujú. COVID, dejaron una cantidad de problemas. Uf. Y eso duele más porque cuando ya estás a punto de morirte ya no puedes hacer nada para corregir lo que no hiciste en vida. Por eso aceptar lo inevitable te va a permitir que te ocupes en lugar de que te preocupes. Y eso, como vas ocupándote en cosas que sí dependen de ti, que sí puedes controlar, que sí puedes decidir, oye, eso también te quita mucho estrés y mucho miedo a lo que es inevitable, a lo que no depende de ti y no sabes ni cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, aceptar lo inevitable es un buen paso y ocuparse en lugar de preocuparse. Otro punto, Memo, hablar con naturalidad sobre la muerte. Dejen de seguir perpetuando este tabú que existe alrededor de la muerte. Sí, los mexicanos muy folclóricos y las calaveritas y las catrinas y la pachanga y todo, sí es cierto, pero eso nomás es un día al año y el resto del año tabú. De la muerte no se habla. Ay, toco madera. Ay, cállate, no digas algo. Los miedos a la orden del día, ¿no? Y peor, el significado equivocado respecto a la vida y a la muerte. Entonces, cuando tú puedes hablar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, sobre las pérdidas que tuvieron, cómo se sintieron, qué piensa cada uno respecto a la muerte, cómo te gustaría a ti que fuera ese proceso cuando llegue, preparar a tus hijos para avisarles y que se vayan preparando desde una temprana edad cuáles son tus deseos y que cada determinado tiempo se puedan reconsiderar o se puedan modificar o actualizar. Eso es importante porque en vida te estás preparando para algo que va a suceder y al mismo tiempo estás preparando a los tuyos para que enfrenten esa situación sin miedo. Y qué bonita manera de vivir. Por supuesto. Y de morir. Así es, Memo. 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa, Y Martita. continuamos con más Si me puntos. permites, y ahorita seguimos. Estás en FM Globo 97.9. Mañana con Marta Morán. Vámonos con el siguiente punto. Otro punto, Memo, que nos puede ayudar mucho a superar el miedo a la muerte es explorar esta parte de la espiritualidad o la filosofía. Y las personas que tienen o que profesan una religión se agarran de esa fe.
se acompañan de esa fe. Pero tal vez la mayoría no lo sean, o hay personas que no son religiosos, que no creen en una deidad, pero sí pueden tener un acercamiento a esta parte de la espiritualidad o de filosofías, por ejemplo, filosofías budistas, que ellos, ese es un tipo de cultura que tienen un concepto de la muerte muy distinto al occidental, donde tú puedas de alguna forma investigar y buscar respuestas a todas las inquietudes que tú tengas respecto al tema, ¿no? Puede ayudar bastante tener una comprensión, empezar a hacer un constructo hacer una interpretación diferente de lo que ya creías, ¿no? Eso te puede ayudar bastante. Otro, bueno, pues comprender que la muerte es necesaria para la vida, no nomás es llega junto con pegado, no, es necesario que se dé. Imagínate cuántos millones de años tiene la humanidad y no se hubiera muerto nadie. No, hombre. Imagínate tú eso. O sea, es absurdo, no puede sostenerse. La vida es un ciclo y la muerte es parte de ese ciclo. Entonces, hay formas, y justamente con el pensamiento anterior de explorar la parte de espiritualidad y la filosofía de otras culturas, ayuda mucho a entender que el punto final de la muerte es, no nomás se acabó todo, sino cómo podemos trascender. A lo mejor se va el envase, se va el cuerpo, eso sí, eso es real, pero no se va la esencia. No se va tu legado. O sea, te podrás morir tú en cuerpo, pero tu legado sigue vivo. Por ejemplo, para personas que han vivido una pérdida significativa como el padre o la madre, como nos han hecho llegar mensajes que no hemos leído por tiempo, pero para personas que falleció el padre y falleció la madre, falleció el cuerpo de ellos, pero ellos siguen vivos a través de ti. Entonces, si tú en este momento puedes tocarte, puedes darte un abrazo, si tienes hermanos y los puedes abrazar, puedes tener la conciencia de que el ADN de tu padre y de tu madre está ahí presente, ¿no? Entonces, ellos no se fueron del todo, su cuerpo murió, pero su legado sigue vivo a través de su ADN. Siguen ustedes, por ejemplo, pero el legado de lo que hicieron, el negocio que dejaron, las enseñanzas de vida, las recetas de la cocina de la mamá, las costumbres familiares, eso es mantener vivo a la persona que se fue. Entonces, la muerte hay que empezar a cambiar la interpretación que se hace. ¿De qué manera entonces el que se queda sigue generando el legado de vida que dejó el que se fue? Claro, yo siento que tenemos una misión y es vivir la vida al máximo. Exactamente, y dejar un legado. Dejar una huella Así en las es. personas que amas. Así es. Y dejar aprendizajes. Por supuesto. Y inclusive, Memo, hay personas, digo, yo soy fan de ese tipo de visión, de que cuando mueras la gente no viva, no se quede con tanto dolor. Es inevitable que lo sufran. Pero yo si me dieras a elegir cómo quiero, mi familia ya lo sabe. Cómo quiero yo mi velorio, cómo quiero yo, si me toca irme a mí antes, o sea, ya desde la broma, ¿no? No sé si has visto en las bodas que pues lo tradicional, todo el mundo lo conoce, que la novia avienta el ramo y la que la cache es la que se casa después. Yo ya le dije en tono de broma y no. Luego, cuando yo me muera, agarren la corona de la caja y se la avientan a los que están en la funeraria. El que la cache es el que se va a morir. O sea, ¿sí me explico? O sea, y todos corriendo, ¿no? Bueno, esa broma que es muy característica, ese es mi humor negro, si tú quieres, pero eso es un humor muy mío. O sea, solamente a la Marta se le hubiera ocurrido hacer eso, haber dejado la instrucción, ¿no? Esta parte de hasta cómo quieres que tu familia te recuerde, con llanto de, ay, pobre mujer, cómo sufrió. Ay, Dios, qué bueno que ya descansó porque sufrió mucho toda su vida. O agradezco mucho lo que hizo y te acuerdas, y entonces llorando y disfrutando, llorando y agradeciendo, llorando y viviendo, ¿sabes? Y eso es una parte necesaria de comprender cómo es la muerte necesaria para la vida. Hay muchas personas que batallan mucho para superar la pérdida de un familiar. Y lo recomendable es que vayan a terapia. Sí, por supuesto. Otro punto final, pues, es centrarte en tu bienestar. Cuando tú puedes dejar atrás este miedo a morir, es porque ya pudiste trabajar contigo mismo, porque nuestra parte interior es vital, Memo, conocernos para afrontar cada uno de los escenarios que nos presenta la vida. Y de esta forma vamos a dejar de pensar en la muerte para empezar a pensar en nosotros, a explorarnos, a conocernos mucho más y tener una actitud y una percepción distinta a los miedos que tenemos, ¿no? Finalmente, pues vayan a terapia, Memo, donde vas a aprender que todo cambio en la vida pues es una mudanza, es un viaje, y para ello deberemos de preparar muy bien nuestro equipaje, cómo nos vamos a ir. En caso de la muerte, pues obviamente el equipaje no es de lo que te vas a llevar, sino de lo que de lo que no te va a estorbar para que te lo lleves, ¿sabes? ¿Qué te vas a llevar? Cosas ya sabemos que no.
pero ese equipaje que va a ir lleno, la maleta vacía porque no viviste o la maleta llena de satisfacción del deber cumplido, satisfacción del aprendizaje que tuviste, de las experiencias gozosas, de lo que amaste, de lo que comiste, de lo que viajaste, de lo que te divertiste, de lo que dijiste que a la gente que amabas, sin resentimientos. ¿Cómo quieres irte en esa maleta, no? Y finalmente, quédate con esta frase, Memo. El miedo no se pierde, el miedo se enfrenta. Si no lo enfrentas, quien se pierde eres tú. Qué bonito, qué bonito. Y vayan a Psique en Psicoterapia. Si ves que ya de plano no puedes solo, busca ayuda profesional. En Psique en Psicoterapia vemos un conjunto de tanatólogos que vamos a poder ayudarte a trabajar con esa situación cuando ya sabes que se te está saliendo de control. Y pues nos pueden mandar un WhatsApp al 669-145-0982, solo WhatsApp, 669-145-0982. Y síganos en todas las redes sociales. Más tarde vamos a subir el programa por si no alcanzaron a escucharlo completo o para que lo compartan con personas que saben que les puede interesar el tema. Muchísimas gracias, Martita. Gracias, sé que te tienes que ir. Te agradezco enorme este bonito tema y espero, queridos radioescuchas, que les haya servido mucho a reflexionar y a perder ese miedo a la muerte. Gracias, Memo. Gracias, Marta Morán. Fuerte el aplauso para ella, Marta Morán. Gracias. Continuamos en FM Globo. Yo me quedo hasta las 11 contigo.